El ocaso del Libertador, desmontando el fraude de la fortuna oculta, la realidad versus el revisionismo interesado. La situación económica de Simón Bolívar, al final de sus días, es un matiz complejo que detractores como Beto, en su cuenta, omiten para construir una narrativa falsa. Es cierto que Bolívar nació en la cima de la aristocracia mantuana, pero su entrega a la causa independentista consumió su fortuna, dejando sus propiedades en el limbo legal y financiero. Recientemente Beto ha difundido que la pobreza de Bolívar es un mito, utilizando como prueba las minas de Aroa y sus joyas. Sin embargo, su análisis es un sofisma económico, confunde el patrimonio raíz con la liquidez financiera y omite que Bolívar murió traicionado, proscrito en una quiebra absoluta. Vamos a los hechos. El engaño de las minas de Aroa, patrimonio versus liquidez. Beto intenta deslumbrar con datos históricos. Menciona que el rey de España concedió estas minas en 1663 a los antepasados de Bolívar y que en 1825 su hermana María Antonia las alquiló a una compañía inglesa por 10,000 pesos anuales, unos $245,000 actuales. Lo que Beto no te dice es que la compañía inglesa dejó de pagar debido a la inestabilidad política y pleitos legales relacionados a la propiedad de la misma. Ese flujo de dinero nunca llegó a las manos de Bolívar. Tener un contrato incumplido no paga deudas ni compra comida. Beto también menciona que Bolívar pedía 100,000 libras esterlinas, unos $18 millones actuales, por las minas. Pero declarar un precio no es tener el dinero. Bolívar intentó venderlas desesperadamente para poder subsistir en el exilio, pero la venta solo se concretó en 1832, 2 años después de su muerte, por apenas una fracción de lo esperado. En su testamento Bolívar declara esas tierras porque era el último vestigio de su herencia y su única esperanza para sus herederos. Bolívar murió con un título de propiedad en la mano, pero sin un peso en el bolsillo. El dato falso del cobre y las joyas. Beto afirma que de las minas se extrajeron 61,500 kilogramos de cobre. Esto es una deshonestidad histórica, pues esas cifras corresponden a la explotación inglesa años después de su fallecimiento. Asimismo, usar la espada del Perú con sus diamantes y rubíes como prueba de riqueza es miserable. Una medalla diplomática o una espada de honor son símbolos sagrados de la gloria de una nación. Bolívar conservó su trofeo por dignidad, pero carecía de efectivo. Un hombre con fortuna real no muere alojado por caridad en la casa ajena, ni requiere que un tercero le preste una camisa para cubrir su cadáver. La fractura familiar y el destierro. Beto omite que la familia Bolívar estaba fracturada. Su hermana María Antonia era realista y fiel a la corona española. Ella protegía el patrimonio para sus propios intereses, no para financiar a Bolívar. Para 1830, el Libertador era un paria, incluso para sus propias clases sociales. Dicen que Bolívar planeaba retirarse a Inglaterra como si fuera una elección de jubilación de lujo. Nada más alejado de la realidad. Bolívar quería volver a Venezuela, a su hogar, pero se lo impidieron con las armas y las leyes. Los responsables directos, con nombre y apellido, fueron José Antonio Páez y Francisco de Paula Santander. En 1830, la Gran Colombia se caía en pedazos. En Venezuela, Páez lideraba la Cociata, un movimiento separatista que veía en Bolívar a un enemigo mortal. En la actualidad de Colombia, los seguidores de Santander presionaban para que el Libertador abandonara el país, definitivamente tras el atentado de 1828. Además, Bolívar fue declarado proscrito, alguien excluido de la protección de la ley y cuya entrada a su patria estaba prohibida bajo amenaza de muerte. El Congreso de Valencia, por orden de Páez, le prohibió pisar suelo venezolano. Bolívar fue desterrado de las tierras que él mismo liberó. Buscaba Inglaterra no por lujo, sino
como asilo político, porque en América lo querían muerto. Las condiciones finales, aislamiento y miseria. Los detractores suelen omitir la tragedia humana de sus últimos días. Vivió aislamiento y enfermedad. Falleció el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino, una propiedad ajena perteneciente a Joaquín de Mier. No era su propiedad, no era su hacienda, no era su casa. Llegó allí consumido por la tuberculosis, sin palacios ni escoltas, deudas y colapsado del crédito. Las nuevas naciones estaban en la ruina y Bolívar no fue ajeno a esto. Aunque poseían títulos de tierra, la pérdida absoluta del crédito público lo dejó sin dinero, sin efectivo. La historia de la camisa prestada no es un cuento, es el testimonio de un hombre que gastó su herencia financiando la libertad y terminó sus días dependiendo de la generosidad ajena. La gloria no se empeña. En definitiva, intentar reducir a Bolívar a un hombre rico que planeaba huir es una profunda deshonestidad intelectual. Los hechos son tercos. Bolívar nació rico y descendió voluntariamente a la miseria por nuestra libertad. Quienes hoy como veto usan el título de propiedad sobre minas en ruinas para negar su pobreza, olvidan que el hambre no se quita con escrituras, ni que el destierro no se cura con diamantes ni rubíes. Bolívar emprendió el camino al exilio, no por placer, sino porque su patria, capturada por la ambición de Páez y Santander, le cerró las fronteras. Murió en las costas de Colombia, esperando un barco hacia un destierro que nunca llegó, con una camisa prestada y un corazón roto. No murió así por falta de títulos, sino porque le sobró honor. La grandeza del Libertador no reside en su testamento, sino en que le entregó en vida su fortuna, su salud y su existencia. Bolívar murió solo, pobre y exiliado, pero murió libre, y esa es la única riqueza que sus detractores jamás podrán confiscarle. La historia se cuenta con rigor, no se cuenta para manipular. Ustedes elijan.